En un encuentro mantenido con representantes de la sociedad alavesa, el candidato a la reelección por PNV-EA ha insistido en que el próximo domingo solo se presentan dos alternativas. La alternativa de Mayor Oreja, la alternativa de la revancha, la alternativa del cambio hacia peor, la alternativa de la fractura en términos sociales, la alternativa de que los vascos nos rompamos la cara unos y otros en la calle, o la alternativa que estoy presentando yo, una alternativa de integración, una alternativa que lo que proyecta es ilusión y esperanza para construir entre todos el futuro. Juan José Ibarretxe ha vuelto a instar al presidente español a que responda a las preguntas planteadas por él la pasada semana y a la que le ha dirigido hoy mismo. ¿Cómo explica en España que antes de ayer el Partido Popular haya votado con Herri Batasuna para reprobar al diputado general de Guipúzcoa y al Consejo de Diputados de Guipúzcoa? ¿Cómo explica en España el señor Aznar que hayan votado con Euskal Herritarrok en los últimos días permanentemente para tratar de derribar al gobierno de PNV y EA en la Diputación Foral de Guipúzcoa? Ibarretxe ha dejado claro de nuevo que no utilizará los votos de EH para ser lehendakari ni formar gobierno mientras la formación abertzale no apueste por vías exclusivamente políticas. Ha recordado al mismo tiempo que si PNV y EA hubiesen querido contar con los votos de EH, Euskadi no se encontraría ahora inmersa en elecciones anticipadas. El candidato al lehendakari del PP, Jaime Mayor Oreja, se ha reunido hoy en Bilbao con los responsables de la seguridad ciudadana de 20 ciudades españolas y con consejeros de comunidades autónomas. Mayor Oreja ha vuelto a insistir en que la lucha contra el terrorismo será su prioridad si es elegido lehendakari y ha subrayado que en esa tarea habrá una ertzaintza de proximidad y especializada en la lucha contra la violencia callejera. Hay que saber aproximar y especializar una policía para combatir la violencia callejera, para que llegue a tiempo la policía autonómica cuando hay violencia callejera. Cuando hay violencia callejera, la policía autonómica tendrá que saber investigar lo que significa el origen, las fuentes y las causas de esa violencia callejera. Una ertzaintza especializada, profesional e integral que no tendrá, ha dicho Mayor Oreja, injerencias políticas. Y me comprometo a que no habrá injerencias políticas ni decisiones políticas que alteren lo que es el ritmo de los acontecimientos desde la perspectiva policial para combatir una organización. Que no habrá pausas, que no habrá tácticas, que no habrá paréntesis, que no habrá treguas en la actuación de una policía autonómica para combatir el terrorismo. El candidato popular ha añadido que para vencer al terrorismo es necesario tener la convicción de que puede ser derrotado y creer en la eficacia de los instrumentos del gobierno. Euskal Herritarrok ha recibido hoy el apoyo y la solidaridad del Sinn Féin irlandés. La responsable del área internacional de esta formación, Joan O'Connor, y los portavoces de EH han compartido el diagnóstico de que el actual entramado europeo amenaza con hacer desaparecer las naciones sin Estado, por lo que más que nunca han dicho es necesario el derecho de autodeterminación. Y los ejemplos de Chequia, Lituania, Eslovaquia o Letonia demuestran que la autodeterminación es posible en Europa, ha dicho Arnaldo Otegi. Y evidencian, ha añadido el candidato de EH, que la vía estatutaria y la Europa de los pueblos, pregonada por el PNV, han caído por su propio peso. Que los vascos y las vascas lo que necesitamos es efectivamente construir un Estado y aspirar a construir un Estado en Europa. Porque la Europa de los pueblos, y esa es la tercera conclusión, solo se puede construir si somos capaces de llegar a ese debate que planteaba Koldo, que se va a iniciar en el 2003, organizados a través de instituciones nacionales, para poder reivindicar en ese reparto de la soberanía que quieren hacer los Estados, la soberanía propia para este país. El filósofo y miembro de la plataforma ciudadana Basta Ya, Fernando Savater, ha pedido hoy el voto para el candidato socialista Nicolás Redondo. Savater ha afirmado que la gente que luchó por la libertad hace 20 años quiere ahora el cambio. El mismo impulso lleva ahora a darse cuenta de que hace falta un giro en el país, que hace falta un cambio profundo, un cambio radical, que hace falta que el PNV sufra una perestroika o disfrute de una perestroika, lo mismo que han tenido otros partidos. Por su parte, Redondo ha asegurado que solo estará en un gobierno que defienda la Constitución y el Estatuto. Y no admitiremos ningún otro gobierno.
porque ya está bien que los que están en el gobierno vasco, los que están dirigiendo el gobierno que nace y se origina en el estatuto, estén continuamente menoscabando el estatuto hasta denominarlo carta otorgada, como hizo el señor Eguíbar en el Parlamento Vasco. Redondo ha llamado a los ciudadanos a votar mayoritariamente el día 13. Personas representativas de diversos ámbitos sociales han mostrado hoy su apoyo a Izquierda Unida y a su candidato al lehendakari Javier Madrazo. Son algunos de los firmantes del manifiesto de apoyo a IU, avalado por Achaga, Saramago y Vázquez Montalbán, y en el que también figuran firmas como las del abogado José Ángeles Naola, el miembro del CARRI, José Luis Barrenechea, el ertzaina Teo Santos, el sindicalista Jesús Uzkudun, Ángel Toña de Euskadiko Ezkerra y el alpinista Juanjo San Sebastián, entre otros. Imanol Zubero, pacifista y profesor de la UPV, ha pedido el voto para IU porque es el único, en su opinión, que sirve para hacer pluralismo político. Bueno, pues yo sinceramente digo que no quiero un país en el que me miren como serbio, me miren como croata, me miren como bosnio y sobre todo me obliguen a actuar como se supone que debe actuar un serbio, un croata o un bosnio, que es como actúan todos los demás serbios, todos los demás croatas, todos los demás bosnios. Y votando a Izquierda Unida siento que no estoy actuando contra otra cosa que no sea la violencia y la intolerancia.